Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, un abogado prestigiado, un articulista de hace tiempo, un hombre de opiniones fuertes y polémicas, que no le da la vuelta a la confrontación el subsecretario Ricardo Peralta, que ahora está del lado de la 4T. Bienvenido, subsecretario. Muchas Buen gracias. día. Gracias por estar aquí. Y felicidades por Muchas esta nueva gracias. emisión. Gracias. De mucha vanguardia, además, hablan que no le temo a la confrontación y ustedes tampoco. No. Porque estar ahora enfrentando a esta nueva emisión en televisión abierta, a pesar de que dicen que no es así la tendencia que debería seguirse, los felicito. Muchas gracias. Gracias. Porque es un buen camino. Mucho Muchas éxito. gracias. Pues Gracias. padrino el día de hoy. Sí, estar ¿verdad? aquí. Encantado. Sí, sí. Encantado más con corbata, Doc. Sí, que Claro. va A los a colores tono, va a del tono. Heraldo. Muchas gracias por Gracias. estar aquí. Muchos temas Muchos temas temas. que le toca a la pista de la Secretaría de Gobernación y particularmente a la Subsecretaría de Gobierno atender temas que van desde los medios hasta temas de seguridad, la migración, el tema de las... entiendo que hoy por la tarde hay una reunión con padres de niños con cáncer por el tema de los medicamentos. ¿Por qué no empezamos por ahí? Bueno, en efecto, la Secretaría de Gobernación, como ustedes saben, la encabeza nada más y nada menos que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el principio de legalidad es lo que nos ha hecho tener muchos temas en la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué hablo de la legalidad? Porque uno de los principios constitucionales, que es el derecho social a la salud, pues también llega a la Secretaría de Gobernación. Los padres que hoy sufren esta circunstancia desafortunadísima de tener a sus hijos con cáncer, no es algo nuevo, no es algo provocado por la Cuarta Transformación, este nuevo gobierno, es algo ancestral que no se había tratado con la importancia que hoy se está haciendo, es decir, lo mismo que había ocurrido con el huachicol del combustible, lo mismo que ha sucedido con los intermediarios en el tema de los campesinos, del fertilizante, de las semillas, lo mismo ocurre con la compra de medicamentos. Los intermediarios, los comisionistas, quienes están en medio de la industria farmacéutica y los usuarios finales, que son los pacientes, son los que desafortunadamente habían pegado, pues nada más y nada menos que la línea de flotación, en este caso de la salud de los niños, en el caso de los niños con cáncer. Es un tema genérico que ya se está resolviendo de manera muy contundente. Precisamente el sábado pasado salimos a las 4 de la mañana de una reunión muy importante donde estuvo el titular del Seguro Social, el subsecretario de Salud, la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, el titular de COFEPRIS y las más importantes empresas farmacéuticas, precisamente para establecer una ruta definitiva para garantizar que el gobierno de la Cuarta Transformación bajo ninguna circunstancia vuelva a haber escasez de medicamentos. Con la industria nacional en principio, y en caso de que no exista el medicamento suficiente, entonces salir al mercado internacional. O sea, aclarar lo de los proveedores y aclarar todo eso, los que distribuyen el medicamento, que sí se tenga, ¿no? Es correcto. La idea es que se garantice no solamente la existencia de medicamento en inventario actual al día de hoy, sino garantizarlo hacia el futuro, que siempre exista medicamento. Insisto, es el cumplimiento de un derecho social que está en la Constitución, que como muchos otros simplemente eran letra muerta, estaban en la Constitución, pero no se había ejercido el derecho a la gente a tenerlo de manera permanente. O sea, después de esta reunión que fue el sábado. De viernes a sábado, acabamos el sábado a las 4 de la mañana. ¿Se puede decir que está garantizado el abasto de medicamentos para el sector salud en todo el país? Esa es la intención, que se garantice. Vienen una serie de reuniones, una serie de políticas, es interinstitucional. Lo estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación, precisamente por las facultades de la propia instancia, pero primordialmente incluir a las empresas mexicanas de la industria farmacéutica, a las cámaras nacionales de la industria farmacéutica, para que conjuntamente se tome en cuenta una política en materia de farmacéutica que no existe en el país como tal. Es la primera vez, un tema inédito, eventualmente se anunciará cuáles son todas estas medidas. Estas reuniones son permanentes hasta que no se resuelva este tema de manera definitiva. ¿Podemos pensar que hacia fin de año se cumplirá el ofrecimiento presidencial de que habrá abasto de medicamentos para todo el país? Yo podría decirte que mucho antes de llegar al fin de año, la promesa del presidente López Obrador de que todos estos derechos sociales sean una realidad. Estamos hablando en materia de salud, pero en materia de educación, en materia de alimentación, en materia de trabajo, todos los derechos sociales que están contenidos en la Constitución sean un hecho por lo menos al mes de julio de este año. Julio.
julio de este año, a la mitad del año. Seguramente en el próximo periodo de sesiones del Congreso se van a terminar de concluir todas las iniciativas en materia constitucional para garantizar estos derechos y paralelamente se tiene que instaurar desde el punto de vista administrativo que estos se puedan ejercer. Ya. Bueno, otro tema, seguridad. Que vaya, que está calientito el asunto, las marchas que están en curso de personajes como Javier Sicilia, como los Levarón, más sumados a las organizaciones que ya conocemos de muchos años atrás y gobiernos anteriores. ¿Cómo ve el diálogo con ellos y qué podemos esperar en el horizonte? Es otro de los derechos contemplados en la Constitución, que esto ya va desde el punto de vista de los derechos políticos. El derecho a la libre expresión, como nunca en el país se ha garantizado. Como ustedes saben, la primera instrucción que nos dio la ministra Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación fue quitar todas las vallas alrededor del Palacio del Cobián. Es un gran símbolo, porque siendo la Secretaría de Gobernación donde se debieran de recibir todas estas manifestaciones, en el pasado parecieran que estaban en un autositio, sitiados. Aislado. Sí. ¿Qué es lo que hicimos? Quitar esas vallas para decirle a la gente, vengan a manifestarse, porque aquí los vamos a escuchar, no solamente escucharlos para administrar la crisis o para pagar un recurso para que se retiren, que al final del camino no se resuelve el problema. Estamos llamando a las instituciones que pueden resolver estos problemas ancestrales. Estoy hablando del tema de braceros, de ferrocarrileros, del ESME, que llevan décadas en nuestro país con problemáticas sociales que no se han resuelto todavía, que las estamos resolviendo por fin después de décadas. Y la intención es esa, que la gente se siga manifestando. Los invitamos a que se manifiesten, a que ejerzan ese derecho a la expresión, a la libre expresión de todos. Y por supuesto, ¿en qué va? Pues va en que no solamente se trata de reunirlos, escucharlos, de ver la viabilidad financiera, la viabilidad política, la viabilidad legal, porque no todo es sí. En algunos casos, por ejemplo, de algunos predios que se debieron indemnizar, se indemnizaron y se pagaron. En los casos donde alguna manifestación solicita alguna circunstancia en la cual no depende del gobierno federal, sino de gobiernos locales, juntamos a los gobernadores, a los secretarios generales de gobierno, en unas mesas que les hemos denominado mesas de gobernabilidad, donde se reúnen frecuentemente con todos estos manifestantes. Déjame interrumpirlo porque tengo que hacer un corte y claro, ese es a fuerza, pero nos espera en el corte y seguimos platicando. Favor, claro. Estamos en el Heraldo Noticias, a una pausa y regresamos con el subsecretario de Gobernación, Ricardo. Continuamos, esto es el Heraldo Televisión, estamos a partir de hoy en el canal 10 de su televisión abierta. Hoy iniciamos una nueva historia, una nueva etapa de la televisión mexicana y del Heraldo Media Group. A partir de hoy en el canal 10 de televisión abierta, además en Easy en el canal 151, en Sky 161 y en redes sociales. Estamos platicando con el subsecretario de Gobernación, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, y hablábamos del tema de la seguridad, de que el diálogo está abierto, de que se han reunido con estas organizaciones, pero estas organizaciones están haciendo una serie de peticiones y ellos y la sociedad en general esperamos ciertos señales de que se está conteniendo el problema de la seguridad. ¿Qué dice la Secretaría de Gobernación? Mira, en principio quisiera concluir en el tema de las organizaciones sociales. No hay ningún rompimiento con nadie, pero sí se ha dejado muy claro lo que yo le he denominado la industria de la extorsión a través de una supuesta libertad de expresión. ¿Qué es lo que ocurría antes? Que se manifestaban, llegaban a la Secretaría de Gobernación, a cualquier otra secretaría, a pedir dádivas para concluir una expresión. Hoy se acabó. No solamente no hay forma de que se les dé algún recurso, lo que sí estamos haciendo es gestión política para resolver circunstancias que realmente sean de fondo, que realmente le estén afectando a las personas que son vulnerables, campesinos, etcétera, y eso se acabó. En el tema de la seguridad que me preguntas, yo creo que como nunca también se está enfrentando a la inseguridad desde atacar los motivos por los cuales la gente joven sobre todo, porque si ustedes ven la edad desafortunada por las cuales muchas personas se han dedicado a la actividad delictiva, son gente joven, gente que hace 10, 15 años, si hubieran tenido una preparación, si hubieran tenido otra opción laboral, seguramente no se estarían dedicando a la delincuencia, no serían sicarios, no serían hoy asesinados por los propios sicarios, no estarían traficando ningún tipo de drogas, no estarían en contubernio con ninguna autoridad policial. Y también la descomposición, hay que aclararlo también, la descomposición de las instituciones policíacas, sobre todo desde el nivel municipal y, por qué no decirlo, estatal.
En todas las instituciones hay descomposición social, en todas las instituciones el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno delictivo, nadie nace nadie nace como corrupto, nadie nace cometiendo un delito, en virtud de la propia impunidad, en virtud del fortalecimiento, de la falta de fortalecimiento de las instituciones y por supuesto de la colusión con el crimen organizado, son los resultados que hoy tenemos. La omisión del sexenio de Vicente Fox, como si no hubiera gobierno en aquel entonces, el error y obviamente el encubrimiento por parte de un secretario de Seguridad Pública en la época de Calderón, que todo mundo lo sabe, son de los motivos que hoy estamos cosechando y que han convertido a México en un panteón. Ese es principalmente el problema. Y como nunca se está atacando los problemas de raíz, la pobreza y la atención a los jóvenes. El presidente pidió un año que se cumpliría pues, en diciembre, a finales de este 2020. Es muy pronto todavía, ha pasado un mes, pero podemos decir que estamos en la ruta de conseguir ese objetivo a un año al año que pidió el plazo del presidente. Sin duda, yo creo que ese año va a ser suficiente para consolidar todos los proyectos que hoy se están ya percibiendo a nivel nacional. Los jóvenes tienen una preparación, los jóvenes tienen una actividad económica, tienen un trabajo, tienen un recurso. Yo creo que estas acciones, como nunca, van a tener un resultado después de tantos años de inacción gubernamental, de esa sed que se percibe, esa sed de Estado mexicano que se percibe en distintas regiones de nuestro país. Y te lo dice alguien que no ha estado solamente detrás del escritorio. Cuando hemos acudido a campo, a las distintas comunidades de nuestro país, donde han sido estigmatizadas, donde la gente los ha calificado a poblaciones enteras de delincuentes, cuando no es así, yo creo que este cambio en la forma y en la innovación de hacer política hacia el interior de nuestro país es lo que va a dar un resultado muy positivo al final de este año. ¿Qué es lo que pide la gente, no? Que estemos presentes, sí, que ya no sean los servidores públicos inalcanzables, ni los subsecretarios, ni los secretarios con los cuales no había ningún tipo de contacto con el pueblo. Hoy es totalmente distinto. Que sean escuchados. El subsecretario de Gobierno, de Gobernación, está metido en muchas pistas, en muchos temas, y debe traer el pulso de lo que ocurre en el país. Lo trae. El fin de semana, desde el sábado, empezó a hablarse otra vez de la salida del fiscal general Alejandro Gertz Manero, que dejaría la Fiscalía General de la República por motivos de salud, por motivos de un alejamiento con el presidente y por motivos de que no le han cumplido algunas solicitudes de orden legal, de legislativo, etcétera, al propio fiscal. Hoy, la nota es que aparece en la conferencia mañanera el fiscal Alejandro Gertz Manero y comenzó entregando pues nada más 2,000 millones de pesos al instituto para devolver al pueblo lo robado. Pero más allá de la aportación monetaria, que es muy importante, de ahí sale el premio para la rifa del avión, 2,000 millones de pesos. Más allá de eso, el significado que tiene que en momentos en que se habla de su inminente salida, Alejandro Gertz Manero, el fiscal, aparezca en la conferencia mañanera. Tenemos el inserto. Estamos entregando al instituto un cheque por 2,000 millones de pesos. Recuperar la confianza, devolverle al pueblo lo que merece. También habló de esta iniciativa para modificar la tipificación del delito de feminicidio como parte de este paquete de reformas que también está impulsando la propia Fiscalía General de la República, que han despertado polémicas, de las cuales ahorita platicamos con el subsecretario Peralta. Así lo dijo. Deberíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad. Y por supuesto dijo que nanay, que él no se va de la Fiscalía General de la República. Por eso estuvo hoy ahí presente. Claro, por eso estuvo, ¿no?, ahí. ¿De dónde vienen estas versiones de que si va a salir, que si se alejó de la 4T, que si el presidente ya no le hace caso? ¿De dónde viene? Le pregunto al subsecretario de Gobierno de Gobernación, que sabe todos los tejes y manejes. En principio te quiero decir que hay un fiscal general de la República muy fuerte. Hoy lo vimos en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre inteligente, es un hombre con mucha experiencia en la materia. Y hoy mismo
no solamente, no importa lo que digan los medios, y lo digo con todo respeto, ni las redes sociales. De propia voz, y todos fuimos testigos de ello, es un hombre que conoce la materia. Como nunca también había ocurrido, está entregando hoy un cheque al instituto para devolverle al pueblo lo robado, un cheque de 2,000 millones de pesos, relacionado con carpetas de investigación, donde ese dinero o ese numerario, como se le menciona de manera técnica, fue producto de actos delictivos y hoy se va a poder ocupar no solamente para la gente más pobre de nuestro país, primero los pobres. Claro. No solamente ello, sino esto va a ser una serie de acontecimientos desde el punto de vista de la Procuración de Justicia que van a tener una tendencia de carácter social. El hecho de que el fiscal general de la República, por primera vez en la historia de nuestro país, recuerden ustedes que la Procuraduría General de la República fue fundada en 1917. Viene este cambio no solamente de nomenclatura, sino ahora lo vemos, de una política incluso de carácter social, donde la aportación de esos recursos de origen ilícito serán aprovechados por nuestro país precisamente para ayudar a los que más lo necesitan. Es inédito, es muy importante lo que hoy ocurrió, es una serie de acontecimientos muy benéficos donde efectivamente se está devolviendo al pueblo lo robado. Yo dije al principio de esta charla que el subsecretario Peralta no le da vuelta a los temas, no le saca la confrontación. Le vuelvo a preguntar, ¿de dónde vienen estas versiones? Que si la secretaria de Gobernación tiene los días contados en el cargo, que si el fiscal Gertz Manero también ya se va. ¿Quiénes están interesados en generar este ruido? Sí. En el pasado, estas posiciones políticas, estas posiciones de poder, muy importantes para nuestro país, eran no solamente una plataforma para seguir ascendiendo hacia el propio escalafón gubernamental. Hoy eso se acabó. Hoy son los méritos los que tienen a grandes funcionarios públicos en esos lugares. No hay quien tenga un antecedente profesional ni curricular como Gertz Manero ni como la ministra Olga Sánchez Cordero. No existe en el gabinete. ¿Quiénes son los que incitan a este tipo de fake news, de noticias falsas que los vemos todos los días? Pues son precisamente aquellos que se resisten al cambio, que se resisten a ver gente como ellos, honestos, preparados, patriotas, valientes, que en este momento aspiran simplemente a servir al país. ¿La mafia del poder? Yo creo que ese término es un término interesante, pero es más allá de eso, mi querido Alejandro. Yo creo que más que esa famosa mafia del poder, es un discurso conservador, que todo el tiempo está buscando minar el avance de la Cuarta Transformación, pero la Cuarta Transformación no es del gobierno, la Cuarta Transformación es de todos los mexicanos, es un tema nacional. ¿Quién no quiere cambiar el futuro de México para bien? En el pasado, cuando había este tipo de grillas, decían, es que el secretario fulano le está haciendo ruido al secretario perengano. O el gobernador no sé dónde, quiere ingresar al gabinete y por eso está moviendo los hilos. Quiero pensar que ahora en la 4T eso no está pasando. Es politiquería, es politiquería. Yo no podría descartar ninguna de esas situaciones. Finalmente la política vive en cada uno de nosotros, pero no es política, es politiquería. ¿Fuego amigo? No lo creo que sea fuego amigo. O bueno, ni tan amigo. Ni tan amigo. Pero fuego dice, ¿no? Doméstico entonces. Pecho tierra, fuego amigo, sí, ¿no? Sí, juego de redes, porque luego es por redes también como se hace. Yo creo que esto no viene del propio gobierno, yo creo que viene de fuera. Es una forma de desestabilizar, pero hoy quedó contundente. Tenemos fiscal general de la República para mucho tiempo más. Orgullosamente es nuestro fiscal general de todo el país, un órgano autónomo, y como nunca habíamos tenido un hombre respetable en esa posición tan importante. Asimismo le pregunto al subsecretario Peralta, ¿quién está moviendo la mano, quién es la mano negra detrás de lo que está pasando en la UNAM? La UNAM ha sido siempre el laboratorio nacional de lo que pudiera ocurrir a nivel nacional. Hoy por hoy hay diversos grupos que se están moviendo y que tienen el derecho de manifestarse, pero no se debe de confundir la autonomía universitaria, bien ganada, donde se puede autogobernar, donde puede autolegislar a través del propio Consejo Universitario, donde no solamente ellos mismos nombran a sus funcionarios, pero donde también hay pendientes relacionados con denuncias de acoso sexual, donde hay denuncias que se tienen que atender al interior de la universidad, y mandar el mensaje muy claro que el gobierno nunca va a intervenir en la autonomía de las universidades públicas, primordialmente de la UNAM. Pero una cosa es la autonomía
y otra cosa es la persecución de delitos, que sabemos que se cometen dentro de los campus universitarios, y no solamente en la UNAM. Por supuesto, nadie quiere una intervención ni menos violenta, pero sí que los campus universitarios dejen de ser pues paraíso y tierra de los malos, ¿no? Son 350,000 alumnos los que están diario en los distintos campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los que somos universitarios, y lo he dicho hasta antes de nacer, mi padre es profesor universitario jubilado de la UNAM, y por eso digo que le debo mi primer papilla a la UNAM, por eso soy universitario desde antes de nacer incluso. Amamos a la universidad, yo soy profesor de la universidad hace 15 años, y tendría yo voz si no trabajara en el gobierno, porque se podría mal confundir que participara yo sobre alguna postura. Pero lo que sí puedo decir desde la Subsecretaría de Gobernación es que la universidad tiene que resolver los conflictos, eventualmente tiene que acudir a las instituciones que persiguen delitos, porque la autonomía no es un blindaje para cometer delitos. La autonomía universitaria se debe de fortalecer, pero también se debe de acudir a las instituciones para que persigan a quienes cometen delito al interior de los campus universitarios, sin duda. Ok. Para que estén en Migración. Migración. Tenemos un tema. Está llegando mucha gente, está siendo contenida en la frontera sur, algunos pasan, su camino es hacia Estados Unidos, difícilmente quieren quedarse en México, algunos decidirán hacerlo, pero no prevé el gobierno mexicano que se llegue a convertir en una crisis humanitaria la presencia de tanta gente en las condiciones en que llegan. En principio te quiero decir que en un discurso humanista, ningún ser humano es ilegal, pero las migraciones tienen que ser reguladas. Tenemos que saber quiénes vienen a nuestro país, tener un registro de aquellos que ingresan a nuestro país, y no tienen que tampoco tener estas migraciones un descontrol. Por fortuna, el Instituto Nacional de Migración tiene incluso hoy un superávit en los espacios de estos albergues. A la gente se les está atendiendo, se les está invitando incluso que participen en los distintos programas sociales, porque debemos de entender que la gente que migra de Centroamérica a nuestro país y con la intención de ir a Estados Unidos, no migran por turismo, migran por necesidad, igual que muchos mexicanos, miles de mexicanos, millones de mexicanos que están en los Estados Unidos, más de 40 millones de mexicanos. Entonces, esto no es un tema nuevo, la migración es un fenómeno mundial, no se va a crear ninguna crisis humanitaria, no existe. Es parte también de las versiones que han atacado a la Cuarta Transformación, al gobierno de la Cuarta Transformación, pero tiene que ver también con una campaña de desprestigio. Pero yo los invitaría a los medios de comunicación a que visiten las distintas agencias y los distintos centros, las distintas agencias donde están los migrantes, y las estaciones migratorias tienen no solamente una gran calidad en la atención a las personas, sino que está salvaguardado los derechos humanos de los migrantes. ¿No temen que siga llegando gente y se convierta en una crisis mayor? Insisto, todos tienen derecho a migrar. Nosotros, si entran... Y es inevitable, además. Es inevitable. Sí. Tenemos que tener una migración regular, atenderlos y eventualmente devolverlos a los países de origen. Sí, porque si no, de repente se genera también más delincuencia, más violencia y demás, ¿no? Pues, por necesidades. Yo no quisiera, Alma, criminalizar a los migrantes. No todos los migrantes, como todas las personas de origen económico pobres, no de ninguna manera podíamos llamarles como delincuentes o que exista una correlación con la delincuencia. No, la gente va a trabajar y quieren trabajar. Huyen de sus países por problemas diversos, entre ellos por violencia, inseguridad, por supuesto, falta de alguna oportunidad laboral. Pero no hay una correlación entre violencia y migración. Y lo que estamos haciendo incluso es no solamente prevenir la migración, sino aquellos que están pasando a nuestro país, por ejemplo, en camiones secos, donde pueden, como ha sucedido desafortunadamente, hay accidentes, hay personas que fallecen por ir en lugares no aptos para el transporte de personas. Estamos rescatándolos de esas redes de trata de personas, porque esto es trata de personas, internacional. Deja muchísimo dinero, es crimen organizado. Totalmente. Es deleznable las personas que se dedican a esta actividad. Mientras platicábamos sobre la UNAM, en la mañanera el presidente hablaba de lo mismo y dijo que considera justas las demandas de las mujeres en la UNAM. Sin embargo, hay grupos que usan estas demandas para sus intereses. Vuelve a hablar de una mano detrás, moviendo todo.
lamentó la violencia y el supuesto anarquismo de ciertos grupos radicales y dice que los extremos se unen, la extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Algún ¿Comentario al respecto? el subsecretario de Gobernación no tiene otros datos, mejor dicho, tiene los mismos datos, nomás dígalos ya más claros. Lo que les podría decir es lo siguiente. La UNAM siempre ha sido fuente también y objeto de gran interés político, hablemoslo como Ajá. es. Tener bajo la tutela del rector y de los distintos directores de facultades, institutos, colegios, a más de 350,000 alumnos, más de 40,000 académicos, un presupuesto muy importante, suele ser un botín para aquellos que quisieran desestabilizar a la universidad. En la universidad se hace prácticamente todo el trabajo científico e intelectual del país. Ujú. Aquellos que no quieren a la 4T, aquellos que quieren Sí. debilitar a nuestro país, porque es un problema de nación. La UNAM es de todo el país, es de la nación, Ujú. es la universidad de la nación. Quienes han querido desestabilizarla durante años, por fortuna no han tenido éxito y no lo van a tener en esta ocasión. Los universitarios estamos ahí para defender a nuestra casa de estudios. Bueno, subsecretario, pues que no sea la última vez que vienes, ¿no? Te Encantado de invitamos y estar aquí. hablamos. Gracias. Encantado, muchas Hablamos gracias. de los Alejandro. temas, ¿sí? Encantado, Alma, muchas gracias. Gracias por haber estado Buen aquí. día. Gracias. Gracias por habernos acompañado, sobre todo en esta fecha especial para el Heraldo Media Group. Muchas felicidades.